militares en Cúcuta, norte de Santander. Hay 6 heridos, por fortuna todos ellos fuera de peligro. Un ataque que ocurrió a pocos metros de la Brigada 30 del Ejército en un sector que se llama El Pórtico, repito, atentado terrorista. Ya hay pistas, por fortuna no es de gravedad, no se encuentran grave los militares que estaban allí a bordo de ese camión. La Navidad es tiempo de familia. Tiempo de estar con esas personas que son tan importantes a nosotros, con esas personas que nos cuidan, con esas personas que nos aman. Hay que tener 3 actitudes. La primera, apertura, estar abiertos a ellos. La segunda, perdón, liberarnos de esas emociones tóxicas que a veces hay en el alma. Y la tercera, ser espontáneamente amables, bondadosos con ellos, para que la relación de familia tenga un tiempo de intensidad en este periodo de la Navidad. Tú sabes. Triunfo del gobierno del presidente Petro, que logró la aprobación del Sistema General de Participaciones en último debate. Esta es la gran transformación del gobierno Petro, un proyecto profundamente controvertido alrededor de qué significa la descentralización, de cómo se ejecuta. La Cámara de Representantes aprobó por una mayoría absoluta, 124 votos a favor, apenas 2 en contra. Este es el último debate que le aumenta la plata que la nación le va a girar a municipios y departamentos, que va a pasar de algo más de 23% a algo más de 39%. Es un cambio muy grande que debería venir, no de momento, con más responsabilidades. La modificación se llama Sistema General de Participaciones, significará una reestructuración profunda del Estado, acabar el INVÍAS, los subsidios los asumirán las regiones, porque el Estado central, como lo conocemos, dejará de ser esa figura paternalista que le gira y que le aprueba las transferencias a las regiones. Había advertencias del Banco de la República, de exministros, de expertos de la oposición, de técnicos, pero finalmente fue aprobado en el último debate. El divorcio de la disidencia, conocida como Estado Mayor Central de las FARC, deja ya la primera masacre. La escena ocurre en el departamento del Putumayo y es dantesca. Ya se habla de casi 30 muertos que los campesinos han tenido que recoger obligados. Algunos de esos cuerpos decapitados y quemados. Es el resultado de los enfrentamientos armados entre el frente conocido como Raúl Reyes de alias Calarcá y los comandos de frontera, que parece ser están del lado de Iván Mordisco, que le declaró la guerra cuando se rompió la mesa de diálogos, generando la atomización y radicalización de la guerra, que radica principalmente en la división del Frente 48, que histórica. Esta aprobada anoche, el Sistema General de Participaciones, es tal vez la reforma más importante aprobada en el gobierno Petro. Ricardo, sin el tal vez, ¿no? Sin duda. No, claro, es una transformación profunda en la forma en la que se giran las transferencias para que haya una mayor autonomía de las regiones, de las alcaldías y las gobernaciones. Ese tema de que las responsabilidades en Colombia son del Estado central, de que todo pasa por Bogotá, de que todo lo autoriza Bogotá, las vías, el metro, las carreteras, todo eso es lo que va a cambiar con este proyecto, que es la gran ejecución de descentralización en Colombia. Lo que es la plata del Estado, lo que maneja el Estado, esos miles, billones de pesos, los van a manejar las regiones, que por supuesto van a tener mayor grado de autonomía, pero también de responsabilidad. El responsable dentro del gobierno, el hombre que antes de ser ministro había presentado este proyecto, es una gran reforma constitucional, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En el momento en que el presidente tuvo dudas entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, que allí también había debate en el gobierno, el presidente tomó el camino del ministro del Interior. Señor ministro Juan Fernando Cristo, ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. Ministro, vamos a hablar de la controversia, de los riesgos, de lo bueno, de lo regular, de lo malo, para explicarle a los oyentes qué es este cambio en el Sistema General de Participaciones. Pero debo decir, de momento, políticamente, esto es un triunfo para usted y para el gobierno, ¿verdad?
Pues miren esto, es un triunfo también para Colombia, para la autonomía territorial, y es un triunfo para el Congreso de la República que demuestra que sí es posible ponernos de acuerdo en temas fundamentales para el país. Ayer 124 o 125 representantes de la Cámara. 24 tengo yo, 2 en contra. Exacto, 124 representantes, casi unanimidad, de todas las bancadas, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático, dieron un paso fundamental en la autonomía territorial en Colombia. En la Constitución de 1991 se nos había prometido a los colombianos el sueño de la descentralización. Ese sueño nunca se ha cumplido. Lo que vimos en las últimas décadas fue una transferencia permanente de competencias del Estado central a la región sin recursos. Ahora lo que ha definido el Congreso de la República en 8 debates es avanzar en autonomía territorial y con los ajustes que se hicieron en los últimos debates sugeridos por el Ministerio de Hacienda y recogidos en el Congreso de la República, se hace una autonomía territorial simultánea, proporcional y equivalente. Esos son los 3 términos, Néstor, fundamentales, en donde año a año, en los próximos 12 años, se van a ir transfiriendo competencias y también recursos mayores a los departamentos y municipios de Colombia. Todo ello dentro del marco de la sostenibilidad fiscal y, como lo dice el proyecto y lo sugirió los técnicos del Ministerio de Hacienda, cumpliendo la regla fiscal que es absolutamente fundamental para el país. Yo creo que se trata, sin duda alguna, Néstor, de la reforma constitucional más importante en los últimos años y tiene un propósito también fundamental que lo planteó desde el primer momento el presidente de la República, y es que avancemos en el cierre de brechas territoriales en Colombia como una condición indispensable si queremos algún día evitar que la violencia se siga repitiendo en las regiones más azotadas por el conflicto en los últimos años. Este Néstor, es como un punto de partida. Yo quiero señalar... Pero ministro, perdóneme, aquí me pierdo. ¿Qué tiene que ver la violencia con el Sistema General de Participaciones? Pues que durante los últimos 30 años en Colombia hemos venido sosteniendo todos en el discurso público, quienes estamos en este ejercicio de lo público, que hay que tener mayor presencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto, que hay que tener más inversión social, que hay que llevar los acueductos, que hay que llevar la educación, que hay que llevar una salud de calidad, y la verdad eso no lo hemos hecho. ¿Y no lo hemos hecho por qué? Porque todo se maneja desde Bogotá, porque los alcaldes y gobernadores dependen fundamentalmente de Bogotá, incluso eluden sus responsabilidades con sus electores, echándole siempre la culpa al gobierno nacional, al gobierno de Bogotá, a cualquier gobierno, hoy al gobierno de Petro, ayer al de Duque, anteayer al gobierno Santos y así sucesivamente. Aquí lo que pretendemos, Néstor, es que el Estado sea mucho más fuerte allí donde el ciudadano lo necesita, que es en los territorios de Colombia, porque precisamente nos quejamos de que estos grupos violentos ejercen control territorial o buscan ejercerlo. ¿Por qué? Porque el Estado no lo ejerce, porque no hay presencia institucional. Pero ministro, usted me está poniendo la reforma aprobada anoche como si esta fuera la solución a todos los problemas del país. No es la solución, pero es un cambio y es un rediseño del Estado colombiano. Estoy de acuerdo en que esto es un cambio gigante en la estructura institucional de Colombia. Pero quiero preguntarle, ministro, ¿cuál es el costo? Porque claro, la plata sigue siendo la misma, los bolsillos siguen siendo los mismos. Lo que cambian son los administradores, ministro. ¿Cuál es la garantía de que la plata manejada por las regiones va a ser mejor manejada que manejada por los tecnócratas en Bogotá? Bueno, dos reflexiones y la pregunta es muy importante, Néstor. Primero, yo le estaba diciendo que este es el punto de partida, no el punto de llegada. Aquí lo que abrimos es un gran debate nacional que nos puede llevar a unos acuerdos que pensamos imposibles
hace unos meses o hace unos años. Este es el punto de partida. ¿Para qué? Primero, el acto legislativo señala que el gobierno y el Congreso van a tener 2 años para tramitar una ley de competencias que es absolutamente indispensable para que se aplique este proyecto de acto legislativo. Eso es muy importante señalarlo, y eso va a obligar a una conversación nacional sobre la autonomía, sobre competencias, sobre recursos, que yo creo que es fundamental. Ya pasamos esta primera etapa, ahora la invitación que queremos hacer a todos los sectores, a los que apoyaron la reforma, pero también a los que expresaron dudas legítimas sobre la aplicación de la reforma, a que nos sentemos a preparar la ley de competencias y a que hagamos una gran discusión nacional. Segundo, que es muy importante, ministro, perdóneme, sobre esa ley de competencias, es que para ir parte por parte, o sea, decidimos darle a las regiones, eso fue lo que se aprobó anoche, una partida gigante. Pasamos de 23 y pico a casi 40% de los ingresos corrientes de la nación. ¿Esos son? Así es. ¿Son cuántos billones de pesos? A pesos de hoy es un crecimiento de, lo tengo aquí a la mano, pero es como 54 billones de pesos gradualmente año tras año. Creo, sí, tenía la cifra alrededor de 60 billones de pesos más que va para las regiones. Y esa plata, el gobierno le va a decir, región, usted administrela. ¿En qué ministro, por ejemplo, si usted quisiera ponerme un ejemplo, qué antes asumía la nación y qué van a asumir ahora las regiones? Bueno, esa es la discusión que se tiene que dar, y eso es la tarea que se está haciendo ya, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, de mirar qué funciones está cumpliendo hoy la nación que consideramos puede cumplir, y ahí le voy respondiendo la segunda pregunta del manejo de los recursos, puede cumplir de mejor manera los departamentos y municipios. Comienzo por las que están cumpliendo hoy con la bolsa del SGP. Hoy, con este modelo centralista, no hemos logrado cerrar las brechas ni en agua potable, ni en educación, ni en salud. Entonces, la primera idea es que, por ejemplo, las competencias, lo que hoy es la educación de 0 a 3 años, que hoy nadie está asumiendo la responsabilidad porque no está clara en la Constitución, la idea es que con esa bolsa de SGP la tiene, y que es la educación inicial más importante hoy en la formación de un ser humano, la tienen que asumir los departamentos y municipios de Colombia. Segundo, se aprobó algo muy importante, que es la formación de educación técnica hacia la educación superior. Se aprobó que en la ley de competencia debemos definir que los primeros años de la educación superior, los 2 primeros años, tienen que, hoy los financia totalmente la nación, allí tienen que participar en la financiación los departamentos y los municipios, especialmente en este caso los departamentos. En tercer lugar, por ejemplo, le pongo un ejemplo, hoy el DPS nació, el Departamento de Prosperidad Social, nació y desde antes se llamaba Acción Social, como una entidad del Estado que fundamentalmente manejaba las transferencias monetarias, los subsidios para los sectores menos favorecidos de la sociedad colombiana, la población vulnerable, familias en acción, recuerda usted, jóvenes en acción, etcétera, y fue creciendo el DPS, y hoy en día hace plazas de mercado, hace vías urbanas en Colombia, hace toda clase de obras públicas. Esos recursos del DPS y esa estructura del DPS que se ha destinado, que ha crecido geométricamente en los últimos años, ¿El DPS tiene es el Departamento de Prosperidad Social? Exactamente. El departamento tiene que repensarse. Que maneja básicamente la caja, los subsidios del gobierno. Claro, pero más, y lo que hay que pensar es que tiene que seguir manejando solo los subsidios del gobierno y no lo que hace hoy. Y lo que hace hoy, y no ahora en este gobierno, sino desde hace muchos años, pavimentación de vías urbanas, plazas de mercado, vías terciarias, que no tiene ningún sentido que se haga desde Bogotá y que lo pueden hacer mucho mejor departamentos y municipios. A ver, le pongo otro ejemplo. Sí. Le pongo otro ejemplo de esto. Invías, vías terciarias en el país. ¿Quién conoce mejor cuál es la vía terciaria que más necesita una comunidad? ¿Cuál es la que tiene mayor impacto
en la calidad de vida de sus habitantes, cuál es la que puede transformar la economía, la que se necesitan los campesinos para sacar sus productos. Lo conoce mejor un técnico en Bogotá, centrado mirando unos mapas, que no conoce la región, o los que saben son los alcaldes y gobernadores. Traslademos esas competencias a los departamentos y municipios. El riesgo, ministro, para seguir con su ejemplo, ¿usted se imagina a los departamentos contratando a los políticos, convertida la plata de las vías terciarias en la caja menor de la politiquería? ¿Eso no es un riesgo muy grande? A ver, Néstor, hemos asistido durante 20 años al escándalo de centros poblados, a Local Paz, al escándalo de RES, a escándalos de nivel nacional. El riesgo de la corrupción existe en los gobiernos nacionales, en los departamentales y en los municipales. Esa es otra discusión, o una discusión que es paralela. Estoy de acuerdo con usted, tenemos que mejorar el sistema político, pero lo que no podemos señalar ahora, el tema de la corrupción que existe en todos los niveles de la administración pública, de ninguna manera puede servir como excusa para seguir en un régimen centralista que fracasó en Colombia. Usted tiene razón. Aquí nadie puede tirar la primera piedra en el tema de corrupción. Aquí los grandes zampones han sido y han estado, bueno, en Bogotá. Aquí hay corrupción local, corrupción regional. Ese es un tema aparte. Ministro, en la práctica, el cambio institucional que usted está anunciando en este momento significa desaparición, debilitamiento, adelgazamiento ¿de qué entidades, por ejemplo? No, eso es lo que tendrá. Yo le cité 2 ejemplos, tendrá que ver mucha más. Invías y Departamento de Prosperidad Social. Invías, DPS, se tienen que repensar las instituciones, el tema de la educación, vuelvo y digo, la transferencia de competencias más claras a departamentos y municipios, y por ejemplo, o sea, el tema de la unidad de víctimas, que se puede manejar mucho mejor la política de atención de víctimas de manera descentralizada, tendrá que repensarse también. Aquí hay un rediseño total del Estado, estamos estudiando, y eso será un proceso largo, por eso se da 2 años para tramitar la ley. ¿Para qué, Néstor? Para que podamos ir transfiriendo, esto es muy importante señalarlo, esto no entra en vigencia sino hasta el 1 de enero del 2027, o sea, tenemos 2 años para prepararnos, primero. Segundo, tiene un tiempo de duración de 12 años, ¿y qué es lo que va a pasar en 12 años? Año tras año, y eso es lo que tendrá que definir la competencia. La ley, va transfiriendo competencias al tiempo que vamos mirando, y las proyecciones del Ministerio de Hacienda sí lo están señalando, cómo va a ser el crecimiento año tras año de esas transferencias. Es un trabajo de reingeniería del Estado colombiano, es un rediseño total del Estado, Néstor, porque lo que tenemos hoy, y es lo que no podemos olvidar, no está funcionando. Yo cordialmente le digo a algunos de quienes todavía siguen legítimamente en contra del proyecto, y hay gente que le gusta más el centralismo y considera que en Bogotá tiene que funcionar las cosas y que todo tiene que pasar por Bogotá. Lo que digo es, ese modelo centralista fracasó, no hemos sido capaces de llevar agua potable a todos los municipios del país con ese modelo, no hemos sido capaces de mejorar la calidad de la educación y de la salud. Lo que esto es un punto de partida para otra discusión, Néstor, que es muy importante. Muchos han dicho, por ejemplo, no solamente se trata del Sistema General de Participaciones, hay que fortalecer la capacidad tributaria de municipios y departamentos de Colombia, darles mayor autonomía. De acuerdo totalmente, aquí se va a abrir ese debate, ministro, no solamente ley de competencia. Porque usted habla como si este modelo de Estado que tenemos en Colombia fuera todo un desastre. Colombia ha avanzado, nos ha tocado verla a usted y a mí, avanzar y progresar. Seguramente la descentralización puede ayudar gradualmente, pero esto no es que Colombia sea un Estado fallido, que es la pintura que me parece usted está describiendo. No lo estoy diciendo, Néstor, usted tiene toda la razón, no es un Estado fallido, pero es un Estado que ha sido incapaz de llegar a los territorios, y es un Estado que ha sido incapaz de ejercer control territorial en este modelo, y es un Estado que es muy poderoso en las ciudades, en los centros urbanos, en donde el Estado central menos se necesita. Fíjese usted la paradoja, donde tenemos institucionalidad fuerte local,
en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, por decir pocas ciudades del país. Allí tenemos un Estado muy poderoso y es donde la institucionalidad local puede suplir muchas necesidades de los ciudadanos. Y en cambio, en los territorios en donde la institucionalidad local es muy débil, donde necesitamos llevar más Estado, donde necesitamos llevar más presencia del Estado para evitar precisamente que los grupos violentos ejerzan control territorial, allí el Estado, lo hemos dicho todos, es totalmente débil. Eso lo hemos repetido durante 30, 40 años, Néstor, y no hemos tomado la decisión de llevar el Estado a los territorios. De eso se trata ahora, además de hacerlo gradualmente, pero de fortalecer tributariamente los municipios y departamentos, de fomentar esquemas de asociatividad territorial. Yo decía al comienzo, este es el punto de partida para una gran discusión nacional que no se agota ni siquiera en la ley de competencias, que tendremos que avanzar también en ley de reforma tributaria territorial, en esquemas de asociatividad territorial, en fortalecer la acción del Estado en los territorios, y que tiene también mucho impacto en la propia responsabilidad del ciudadano. Usted lo decía al comienzo, en la responsabilidad del ciudadano al elegir sus gobernantes locales y departamentales. Yo creo que es un gran debate nacional. Me parece que hay que señalar, y yo quiero reiterar, que todas las bancadas respaldaron este proyecto porque entienden el grito desesperado. Mire, yo le pongo un ejemplo que me pasó estos días, Néstor, para que entendamos el nivel del centralismo en Colombia. En Cartagena, desde hace 7, 8 meses, el alcalde Dumek Turbay tiene listo un proyecto de cámaras de seguridad para vigilar toda la ciudad vieja de Cartagena, con inversión del distrito de Cartagena, no de la nación, con inversión del distrito de Cartagena. No ha podido, lleva 9 meses enredado en la maraña, en este caso del Ministerio de Cultura, pero usted puede ir a cualquier otro ministerio y el mismo Ministerio del Interior y pasa lo mismo, porque hay unos expertos, entre comillas, de patrimonio cultural que no conocen las esquinas de Cartagena, que no saben dónde ir las cámaras, que no han dado los permisos para que podamos tener cámaras de seguridad que vigilen ese patrimonio de los colombianos, que es la ciudad de Cartagena, para garantizarle seguridad a turistas y sus habitantes. Ministro, ese es un buen ejemplo, pero eso se arregla teniendo personas competentes en el gobierno. No, eso no se arregla teniendo... Eso lo que demuestra es la incompetencia de unas personas, no el problema de la estructura. No, en eso sí no estoy de acuerdo con usted. Usted se va a cualquier otro gobierno, cada funcionario en cada ministerio, la burocracia centralizada de Bogotá, aquí se ejerce una especie de superioridad intelectual y ética desde Bogotá, desde cada ministerio, una especie de paternalismo sobre municipios y departamentos. Le pongo otro ejemplo, Barranquilla. En estos días hablaba con el alcalde Char, tiene pendientes unos créditos, tiene capacidad financiera, ha conseguido los créditos con autonomía. Todavía no ha sido posible que el Ministerio de Hacienda le dé luz verde a eso, pero le puedo pasear por las quejas que he recibido en los últimos días de alcaldes de municipios pequeños, ministro, de departamentos. Usted me dice, he recorrido todo el país. Claro que las regiones están felices. El botín que viene para las regiones es gigantesco. Y claro que los parlamentarios anoche estaban felices. Claro, porque estamos hablando de billones de pesos que van a tener, digo botín en el mejor sentido. Pero también... Eso le iba a precisar. Se trata de rediseñar, pero fíjese usted... Pues claro que las regiones están felices, ministro. Pero fíjese usted, Néstor, que me parece muy buena su pregunta para lo siguiente. Lo que hemos vivido en los últimos 30 años en Colombia es una intermediación de los congresistas de la inversión nacional a nivel departamental y municipal. Es al contrario de lo que usted señala hoy. Lo que va a pasar ahora es que esa intermediación va a desaparecer. Los recursos van a ir directamente, los ciudadanos van a tener que mirar muy bien, estoy de acuerdo con usted, qué gobernador y qué alcalde elige, porque ese gobernador alcalde va a tener más competencias, más recursos. No le tengamos miedo a esa autonomía territorial. Le doy un dato, Néstor. Colombia es el único país junto con Francia. Colombia hoy es el 29º país del mundo en tamaño de su territorio y en número de habitantes.
No hay país que se maneje como Colombia hoy distinto a Francia. El resto de países, usted va a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil, a México, a Italia, a España, a Alemania, son países que se manejan con autonomías territoriales con distintos grados, pero manejar un Estado del tamaño y de la población de Colombia, todo desde Bogotá, desde cada oficina de la tecnocracia en Bogotá, que lleva incrustada muchos años y que no conoce el territorio nacional, no conoce su gente, no vive sus necesidades, es prácticamente imposible, y eso ha llevado a la flaqueza del Estado. Estando de acuerdo con usted, no estoy diciendo que todo esté mal, de que el Estado colombiano no funciona, pero la verdad es que en los territorios no hemos sido capaces de cerrar esas brechas entre los habitantes y entre los mismos territorios. Aquí tenemos en Colombia, Néstor, usted lo sabe muy bien, ciudades que parecen ciudades del primer mundo, con tecnología, con educación bilingüe, con las mejores vías, y ciudades que podrían estar no en el tercer mundo, en el cuarto mundo, con violencia, con pobreza, exclusión. Con esas diferencias no vamos a poder construir paz nunca, ni a desarrollarse económicamente a los niveles y a las tasas, porque si no desarrollamos económicamente las regiones, Ministro, siempre vamos a tener un techo en el crecimiento económico del país. Usted ha trabajado con varios gobiernos, señor ministro, y ha estado rodeado de economistas serios, de tecnócratas en Bogotá, de esos que en las regiones de pronto no gustan mucho. Esos tecnócratas, ese triunfo de la tecnocracia no ha producido buenos resultados en Colombia. Es decir, aquí la idea del centralismo es cierta, yo estoy de acuerdo en su diagnóstico, pero por el otro lado también no hay que reconocer que los tecnócratas en Bogotá, que le han introducido criterios asépticos al manejo del Estado en Colombia, han puesto un grano de arena importante en la estabilidad de Colombia. Pero sin duda alguna, los conozco, los respeto, han sido compañeros de trabajo, pero están de alguna manera con una visión centralista del desarrollo del país, están con una visión que es importante mantener, y por eso se mantiene en el proyecto de acto legislativo de estabilidad macroeconómica, de regla fiscal, que se mantiene a través de todo el acto legislativo y que tendrá que ser de alguna manera reflejado en la ley de competencias, pero tenemos que avanzar también para complementar esa visión y mirar cómo podemos resolver un problema estructural de pobreza, de exclusión y de violencia en los territorios de Colombia, porque si no, Néstor, nunca vamos a estar dentro de 5 o 10 años todavía hablando de la repetición y el reciclaje de todas las violencias en el país si no resolvemos ese problema de fondo. La pregunta es, ¿ese problema de fondo lo podemos resolver desde Bogotá o necesitamos más autonomía territorial? Y a mí no me cabe duda que necesitamos más autonomía territorial, y es un momento de reflexión de toda la sociedad colombiana. Sí, ministro, usted garantiza, perdóneme Víctor, usted puede garantizar que lo que pronostican esos expertos no va a ocurrir. Ellos en la última carta que ellos son los expertos de Hacienda, los economistas, pero es el Banco de la República, es el Comité de Regla Fiscal. Mire, y ellos lo citan. Esta reforma al Sistema General de Participaciones, ministro, no va a producir una severa disminución del Producto Interno Bruto, ni una severa reducción del consumo privado, ni de la inversión, y no va a causar un aumento de la deuda pública por encima de niveles sostenibles. Esas advertencias son, en su concepto, infundadas, y eso no va a pasar. Son incompletas, no va a pasar. ¿Por qué? Porque están partiendo de la base de que va a haber transferencia de recursos sin competencias. Están partiendo de la base de la duplicidad de las funciones del Estado central con departamentos y municipios, y eso es lo que tiene que evitar una ley de competencias. Están calculando en sus proyecciones solo el crecimiento de las transferencias y no la disminución del Estado colombiano. Y eso es una discusión de fondo. Hay economistas que creen que se tiene que mantener el Estado en todas las funciones que está cumpliendo hoy. Quienes creemos que hay que avanzar en la autonomía territorial, estamos convencidos de que hay que descargar muchas de esas competencias en los departamentos y municipios de Colombia, que las pueden cumplir de mejor manera, de manera más eficiente,
a la que la cumple hoy la nación. Esa es la discusión de fondo que ya se resolvió en el acto legislativo. ¿Quién cumple las competencias, unas competencias de mejor manera? Ahora en la ley de competencias debemos determinar cómo se van a cumplir, cómo se van a adquirir gradualmente, y la invitación a esos economistas es que nos acompañen en esa discusión de la ley de competencias. Pero, ministro, si de aquí a 2 años no se aprueba esa famosa ley de competencias, el proyecto aprobado ayer entra en vigencia, es decir, ¿se les podría empezar a girar este nuevo cheque a las regiones, este nuevo botín, así no se hayan definido sus nuevas responsabilidades? Qué importante pregunta, porque a lo largo de todo el texto, por eso digo yo que tal vez la lectura de compañeros de gobierno y economistas muy importantes y excompañeros de gobierno ha sido incompleta. Aquí queda clara en el texto que para que se empiece a aplicar esa reforma el 1 de enero del 27, tiene que ser aprobada una ley de competencias que determine en un marco fiscal de mediano plazo cómo se van a ir transfiriendo esas competencias a departamentos y municipios de Colombia. Ministro, habla usted sobre la importancia de la disminución del Estado para evitar toda esa catástrofe que pronostican pues todos los economistas del país. Sobre esas entidades que adelgazan, la enorme mayoría tiene que estar en el sector educación, que actualmente recibe el 54% del Sistema General de Participaciones y que va a recibir al año con este cambio más de 30 billones de los 60 billones que van a partir del 2027 a comenzar a recibir las regiones. Concretamente le quiero preguntar, cuéntenos qué va a pasar, por ejemplo, con el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que tiene 33 sedes en 32 departamentos y que tiene cerca de 7.000 funcionarios. ¿A cuántos van a despedir? ¿Cuántos saldría? ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, con ese que es uno de los grandes cambios allí, en el de educación, en el sector de educación, que es el que más plata recibe de transferencias? No se me adelante a la ley de competencias, y eso es toda la evaluación y todo el estudio que se tendrá que hacer. Cómo se reformula la educación técnica, la educación superior en Colombia, qué competencia. Está clara la norma constitucional que la educación inicial, o sea, de 0 a 3 años, la asumen los departamentos y municipios. Está claro que los departamentos y municipios tendrán que concurrir con financiación, con la bolsa del Sistema General de Participaciones, a 2 años de educación técnica y superior. Eso ya es una transferencia importante de responsabilidades, y a partir de allí se tendrá que estudiar un poco cómo se rediseña todo el sistema educativo colombiano. Por eso es tan importante que todos nos pongamos en modo ley de competencias. Va a ser tal vez la ley más importante que haya tramitado el Congreso de Colombia en varios años, y vuelvo y repito, es la oportunidad de un gran acuerdo nacional. Para decirlo de manera clara, si en 2 años los colombianos no nos ponemos de acuerdo en qué competencias deben asumir los departamentos y municipios y con qué recursos los asumen, porque la norma constitucional es clara: no se van a transferir recursos sin transferencia de competencias, ni tampoco al revés, que es lo que se ha hecho en los últimos 20 años. No vamos a volver a caer en la transferencia de competencias sin transferir recursos. Si en 2 años no nos ponemos de acuerdo en eso, simplemente habremos perdido la oportunidad de cambiar este modelo, de avanzar hacia la autonomía territorial, y seguiremos en lo mismo, con lo bueno, como decía Néstor, lo bueno, lo regular y lo malo, Ministro, que tenemos hoy en el funcionamiento del Estado colombiano. Si hipotéticamente esa ley de competencias, si lo traduzco bien, ministro, es el listado de responsabilidades que van a asumir las regiones, ¿cierto? Y el listado de responsabilidad, pero no solamente de responsabilidades de inversión, también de responsabilidades de funcionamiento, es adelgazar el Estado central. Mire, Néstor, en los últimos 20 años el crecimiento del Estado central en Colombia ha sido geométrico, mientras el crecimiento de departamentos y municipios ha sido mínimo. Pero por el otro lado, el nivel de endeudamiento, el problema fiscal que tenemos hoy en el país, no es responsabilidad de departamentos y municipios de Colombia, sino de la nación.
de la nación a través de los últimos 20 años en los distintos y consecutivos gobiernos. Entonces, eso me parece muy importante hacer esa claridad. Y segundo, no solamente es el listado, es cómo va a funcionar el Estado, qué competencias se van a asumir, cómo van a concurrir también departamentos y municipios con nación en la financiación de unos sectores y cómo logramos el fin último, después de todas estas discusiones, Néstor, que tiene esta norma constitucional y que tendrá la ley de competencia, es cómo llegamos a cerrar las brechas y cómo llegamos a unos niveles en donde podamos decir en 12, en 15 o en 20 años que no hay ningún ciudadano en Colombia, en un municipio de Chocó o en un municipio de La Guajira, sin acceso a agua potable, sin acceso a educación básica y secundaria, incluso superior, y sin acceso a una salud digna. Ministro, ¿usted tiene de casualidad, alguien en el gobierno tiene el listado de las entidades nacionales que van a adelgazar para pasarle esas competencias a las regiones? Está en construcción. Como le dije, hay un primer ejercicio que hizo el Ministerio de Hacienda, que ya se está trabajando, pero hasta ahora comienza ese trabajo. Vamos a pedir también cooperación técnica de entidades internacionales para mirar en países que han avanzado a esos grados de autonomía territorial cómo se han distribuido esas competencias y recursos. Sí, usted me dice, por ejemplo, sector educativo va a ser muy, muy transformado, achicado lo que hay en Bogotá. Así es, y sin duplicidad de funciones. Hoy hay una duplicidad. Okay. Mire, le pongo otro ejemplo. Educación, usted decía, educación, Invías, prosperidad social, ¿por qué esas responsabilidades pasan a las regiones, no? Exactamente, y tiene todo el sentido que la cumplan y la cumplen mejor las regiones. Usted ve, ministro, al gobierno Petro, en ese tema, al gobierno Petro, que se ha dedicado a agrandar el tamaño del Estado, achicándolo en plena campaña electoral. Se va achicándolo en plena campaña electoral. No es el gobierno Petro, es el Congreso y la sociedad colombiana que en estos 2 años tiene que tomar esas decisiones, y es una decisión obviamente del gobierno nacional avanzar hacia esa autonomía territorial, y una decisión del presidente Petro, porque consideramos que es la mejor manera de avanzar en el cierre de brechas entre las regiones, que ha sido un propósito fundamental de este gobierno. Sí, pero le iba a poner un ejemplo, el ejemplo, Néstor, le iba a poner un ejemplo de las distorsiones de cómo se transfieren también competencias sin recursos a las regiones hoy, y que esto quedaría suplido con la nueva bolsa del SGP. Hablando usted de educación, el PAE, el Programa de Alimentación Escolar para los Niños en Colombia, resulta que se determinó que lo asumían los departamentos y municipios porque la nación no tenía esta responsabilidad, y la mayoría de departamentos y municipios del país hoy están pagando el PAE no con recursos propios, no con recursos del SGP, sino con recursos de regalías, imagínense. Cuando los recursos de regalías, su esencia es que sean utilizados para avanzar en transformación, ¿eh? De esas regalías petroleras y de carbón en desarrollo productivo, y esto obviamente es absurdo que se esté financiando no en proyectos de inversión, sino en gastos de inversión, que es muy importante en la alimentación escolar de los niños. Ese por mandato constitucional, claro. Ese PAE ya me imagino que toca otra vez reprogramarlo y mirarlo a ver cómo queda después de la ley de competencias. Pero quiero preguntarle concretamente por esto. El Sistema General de Participaciones se tiene que repartir así. En educación el 58% de la plata, en salud el 25%, propósito general 11% y agua potable 5.4%. Son solamente esos 4 sectores a los que va la plata de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación. Por ejemplo, agua potable significa... Sí. Claro, por ley. Pero entonces va a cambiar. Hay más sectores, van a cambiar. Que van a cambiar. Ojo con eso. Son las inflexibilidades que algunos querían incluir en esta reforma constitucional y no se incluyó. En el acto legislativo anterior que se reformó, yo le termino la explicación. En el acto legislativo anterior que se reformó el SGP,
Después del acto legislativo vino la ley 715 y hizo esta distribución. Ahora en esta ley de competencias, esa será parte de toda la discusión de la distribución de los recursos del propósito general de saneamiento básico, teniendo claro que esta norma constitucional señala con claridad que las prioridades siguen siendo las mismas: el cierre de brecha sectorial y territorial en saneamiento básico, educación y salud. Ministro, a propósito de educación, que Paola le ha insistido tanto, ¿FECODE está de acuerdo con esta descentralización? Es decir, ¿a FECODE, a los maestros, les va mejor administrados por las regiones que por el gobierno nacional? Pues es una discusión que estaba en una muy importante pregunta, Néstor. Había una mesa abierta desde hace año y medio, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, FECODE, sobre todos estos temas de la reforma al sistema de participaciones, de la mejora en la calidad de la educación, de la cobertura, etcétera, que se venía en discusión. Ellos se sumaron a toda esta discusión que tuvimos con gobernadores y alcaldes. Y la verdad, ha habido muchas diferencias con FECODE, muchas diferencias en cuanto a que, por ejemplo, ellos planteaban que sí o sí tenían que transferirse los recursos, así no saliera una ley de competencia. Finalmente terminaron aceptando. Obviamente el tema de la sostenibilidad fiscal genera también controversias, que fue una propuesta del Ministerio de Hacienda. Ellos, hay parte del articulado que se aprobó ayer que todavía, que no es que le generen el mayor entusiasmo, pero en líneas generales han estado de acuerdo con que hay que avanzar hacia esa autonomía territorial en educación. La discusión que se tiene que dar en la ley de competencias es de ese crecimiento de la bolsa para educación, y cuando se determine el porcentaje en la nueva ley de educación, hay que determinar con claridad si eso va a ser suficiente para hasta dónde puede llegar con esa bolsa de SGP la atención en educación inicial, básica, secundaria, incluso en educación superior, y si la nación tendrá que aportar también a ese financiamiento de la educación, o alcanza la bolsa para que departamentos y municipios avancen y puedan mejorar en la calidad de la educación con los recursos que se necesitan. Esto lo que quiere decir, ministro, es que ya no volveremos a ver un paro nacional de maestros. El paro tendrá que ser paro de profesores en Antioquia o paro de profesores en Bichada. Porque en la medida en que avancemos en autonomía territorial, que lo defina así la ley de competencias, obviamente ese será un cambio estructural en el funcionamiento de la educación en Colombia. Ministro, usted está hablando de varios departamentos y quiero seguir con su ejemplo. En el caso de mi departamento, que es La Guajira, ministro, que históricamente se lo han robado, donde aparecen vías en el papel pavimentadas, pero si usted va a la realidad se da cuenta que nunca han sido pavimentadas. O por ejemplo el departamento de Arauca, donde recursos públicos, contratos, y eso lo está investigando la Fiscalía, aparentemente terminaron financiando al ELN. Con esos antecedentes, ministro, ¿qué le hace pensar que las regiones van a poder sacar adelante sus proyectos? Es muy importante esa pregunta, y también se tendrá que definir en la ley de competencias. Allí decimos en la norma constitucional que se irán transfiriendo competencias en la medida en que se vayan fortaleciendo también capacidades institucionales. Aquí puede haber una transferencia, no todas las regiones están en el mismo nivel, no todas las regiones tienen la misma capacidad de asumir competencias, y por eso también esa discusión es absolutamente válida, y vuelvo y digo, esa es la riqueza del debate que se habla ahora en Colombia, que existe, por ejemplo, en otras naciones del mundo que han avanzado en autonomía. Menciono un caso cercano a nosotros, cultural, históricamente, que es el de España, después de que volvió la democracia en los años 80 a España, el Pacto de las Autonomías. Cuando usted ve el Pacto de las Autonomías en España, hay unas autonomías en España que tienen mucho mayor grado de independencia, de manejo de recursos, y otras que siguen dependiendo más del financiamiento y del gobierno central. Aquí tendremos que hacer también una transferencia gradual y una transferencia diferenciada de esas competencias a departamentos y municipios, porque no podemos escapar a esas realidades territoriales que usted muy bien está mencionando.
Ministro, a estas alturas le pregunto, ¿qué quedaría bajo el manejo del gobierno nacional? ¿Qué seguiría manejándose presupuestalmente desde Bogotá? No, pues hay todo el tema de la seguridad nacional, de las fuerzas militares, de la justicia, de las relaciones internacionales, el propio tema de la salud y la educación. Tendrá que haber una participación en la dirección de la política educativa y de salud del orden nacional y muchos otros temas, las grandes vías, las vías nacionales, la política medioambiental, ¿no? Aquí yo creo que se trata es de hacer un manejo mucho más equilibrado de competencias y recursos de la nación con departamentos y municipios. ¿No va en detrimento esa transferencia de recursos, por ejemplo, frente a la inversión que se hace en crecimiento de la fuerza pública? No, es que no tiene la fuerza pública. La fuerza pública, ministro. Reconectado. Ahí está. Ministro. Es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta mañana. Ahí está. ¿Está, ministro? Ministro, ahí lo siento. ¿Está? Ministro. Se fue, ¿no? Sí, se movió evidentemente, es el ministro, sí, con una explicación alrededor de la reforma, el gran cambio al sistema Néstor, general de participación. Sabe que tengo varios comentarios frente a una realidad que ha ocurrido, que lamentablemente pues es parte de nuestra historia, que no tiene por qué estigmatizar a las regiones, porque también ha pasado en Bogotá. Hablando, por ejemplo, del desvío de los recursos y el riesgo del desvío de recursos en las regiones para grupos armados ilegales. Por ejemplo, lo que ha pasado en Arauca históricamente con el ELN. Por ejemplo, en otros departamentos con grupos como para los paramilitares en la época de los 90 y 2000 con los recursos de la salud. Sí. Entonces, a ver, creo que ahí está el ministro. Si me acepta una última pregunta. Ministro, ¿me escucha? Listo, Néstor, sí, vale, lo escucho. Ricardo, la última pregunta para el ministro. Le preguntaba, ministro, sobre los recursos para la fuerza pública versus lo que va a ocurrir, por ejemplo, y el riesgo que estábamos comentando. Que no solo es en las regiones, porque también hay en Bogotá ese riesgo, pero usted y yo sabemos que los grupos ilegales se han financiado fundamentalmente de dineros públicos. En Arauca, históricamente, el ELN ha tenido contratos y de ahí se ha financiado, con alcaldes y gobernadores que han puesto. Y en otras partes del país, bueno, la salud fue el gran botín de los paramilitares en los 90 y en los 2000. ¿Esto no es darle más caja a los grupos ilegales? Fue el gran botín, sin duda alguna, en un régimen centralista como el que tenemos hoy. Aquí se trata pero la plata, de mirar cómo podemos se la giraban los alcaldes y gobernadores a esos grupos. Tomar todas las garantías era la plata de regalías, si recuerda bien, y se transformó el régimen de regalías. Pero voy la pregunta en dos partes. Primero, los recursos de las fuerzas militares no se tienen que ver afectados absolutamente para nada, en la medida en que la norma constitucional es clara que todo se hará dentro del marco de la sostenibilidad fiscal. El Ministerio de Hacienda hace las proyecciones de crecimiento de los presupuestos de justicia, de fuerzas militares, etcétera, y las proyecciones de Hacienda dieron que 39, 5 y 12 años, esas son proyecciones del Ministerio de Hacienda, era sostenible fiscalmente con un grado de transferencia de competencias importante, luego no se afecta. Y segundo, Ricardo, usted tiene toda la razón, allí hay que tomar todas las precauciones, por eso hablábamos de traslado de competencias gradual y diferenciado primero, y segundo, necesitamos fortalecer obviamente la lucha contra la corrupción, fortalecer los controles, y todo esto hace parte de una discusión. Le voy a reflexionar sobre una sola idea en esta materia, que es una idea para discutir en la ley de competencias y para discutir en el Congreso. ¿Cómo fortalecemos los controles fiscales y cómo fortalecemos los controles de los recursos a nivel central, y que haya un mayor control de lo que sucede en los territorios? Uno debería volver a la idea
de poder dar mayor autonomía territorial para el manejo de los recursos, pero que el control de esos recursos esté muy fuertemente establecido en Bogotá, y deberíamos volver a pensar en la idea de eliminar las contralorías departamentales y municipales que no cumplen ninguna función en esa materia, y que haya un gran control a nivel nacional, incluso con participación del sector privado, técnico, que totalmente pueda cumplir con esa garantía de proteger los recursos. Aquí se abre un gran abanico de ideas que tenemos que empezar a explorar hacia el futuro. Lo que no podemos es seguir en lo mismo que no está funcionando en los territorios. Claro, no, y esa será la siguiente etapa, ministro, girándole más platas a las regiones, obviamente el control político, el control administrativo en esas regiones. Ministro, una última pregunta. Usted ha sido muy amable porque esta entrevista se ha alargado un poquito más de lo que supuse. Durante todos estos minutos usted ha hablado de lo que viene, de la ley de competencias, que es clave para el desarrollo, a este cambio, a esta revolución. Esa ley de competencias se va a demorar un tiempo largo, ministro. ¿Usted hasta cuándo va a ser ministro del Interior? Hasta que el presidente lo decida, Néstor. Pero en serio, le digo, ministro, porque usted, para hablarlo, se lo digo respetuosamente en serio, usted tiene una candidatura presidencial allí en el horizonte que está gravitando, y es muy posible que usted deje de ser ministro en 4 o 5 meses, cuando comience, pues entra usted en lo que se llama políticamente una inhabilidad, que es renunciar antes. ¿Qué tal que usted embarque al país en esa ley de competencias y usted renuncie dentro de 4 meses? ¿Cómo garantizamos que esto sea una transición seria en un gran cambio político que está dando el país? Pues mire, la verdad, Néstor, hasta el momento no tengo una decisión en esa materia. En su momento, y mientras tanto, vamos a trabajar intensamente con Hacienda, con planeación, con los técnicos de Hacienda y planeación, con los economistas que han cuestionado la reforma, con los gobernadores y alcaldes, para tener cuanto antes y poder tener el mayor tiempo posible disponible en el Congreso para la discusión de esa ley de competencias, primero. Pero segundo, yo confío en la responsabilidad y seriedad del Ministerio de Hacienda y Planeación, la que usted mencionaba, la tecnocracia tradicional de este país, que más allá de los ministros que estén, o el ministro de Hacienda que esté, o el de Planeación, o el del Interior, vamos a hacer un buen trabajo en ese tema de la ley de competencias. Sí. ¿Usted es posible que sea ministro hasta el mes de... ¿Cuándo está usted inhabilitado, ministro? Un año antes de las elecciones, en mayo, pero vuelvo y le digo, yo todavía no me he sentado, no he tenido tiempo para ponerme a pensar en esa materia. Pero si va a consultas tendría que ser en febrero o marzo, porque en marzo serían las consultas. Las interpartidistas, ¿o no? Claro. No. Pero bueno, esa discusión jurídica la dejamos para otra. Sí, y usted me dice que no ha pensado en el tema, ministro. Yo sonrío socarronamente. Es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias, Néstor, a usted. Son las 7:52 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este martes 3 de diciembre estaré con ustedes en la narración del partido Llaneros Unión Magdalena, el último partido de esta final, del torneo finalización de la B. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo emociones y gritando los goles. Tú sabes. Con 11 votos por el sí y 1 por el no, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en su tercer debate el proyecto de acto legislativo de reforma política. La iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, busca hacer 3 modificaciones especiales en el sistema político y electoral colombiano relacionados con la financiación preponderadamente estatal de las campañas políticas, las listas cerradas con equidad de género y una autoridad electoral independiente. El ministro Juan Fernando Cristo. Las reglas de juego que acordemos ahora en financiación, en la propia autoridad electoral y en el propio cambio del voto preferente no se aplican en el 2026. La suspensión del racionamiento de agua en Bogotá será solo el 24 y el 31 de diciembre. Definitivamente no incluye el 25 ni el 1 de enero, porque la falta de agua sigue siendo un problema en Bogotá.
hay esta mañana varias claridades que las hace la directora del acueducto, Natacha Avendaño. Explicó primero que los turnos no se van a saltar producto de esta decisión de suspender los cortes de agua el 24 y el 31, sino que se moverán. En la práctica eso significa que aquellos sectores de Bogotá que tenían corte de agua el 24 lo van a tener el 25 y así para todos los bogotanos se corre un día ese cronograma, no se salta, se corre el cronograma. Sobre el estado de los embalses, el sistema de Chingaza está en el 52.37% de su capacidad y el consumo diario en Bogotá llegó a 15.9 metros cúbicos por segundo, cifras que han mejorado producto también de los aguaceros. 7 de la mañana, 55 minutos. Una vez planteado por el ministro del Interior, esta es, Héctor, la explicación del gobierno de por qué el cambio al sistema general de participaciones. En esta fila, los que están de acuerdo con lo que hizo el gobierno, con el apoyo, por supuesto, de la inmensa mayoría de parlamentarios, 124, apenas 2 votos en contra, y lo que querían impulsar también desde las regiones. ¿En dónde es la fila de los que estamos de acuerdo? Porque yo trato de llegar primero. La fila de los que están de acuerdo aquí, a la izquierda. Sí, ahí me hago yo porque yo sí creo que esta es una... En la fila de los que están en desacuerdo, Héctor, están el Banco de la República, los economistas, la Comisión de Regla Fiscal, que temen que el partido de los economistas está haciendo otra carta hoy. Esos partidos de los economistas firman cartas. Va a tocar abrir una oficina solo para asuntos de las cartas de los economistas. Pero yo creo que los economistas iban a quedar un poco tranquilos o más tranquilos con lo que nos acaba de explicar aquí el ministro, y es que esta reforma, la entrada en vigencia de esta reforma está necesariamente supeditada a que se apruebe la ley de competencias. Sin la una no iría la otra, ¿sí? Y si esa otra reforma se aprueba, pues evitaría esa duplicidad de gastos. No, porque en algún momento eso no estaba así definido, Héctor, y por eso la preocupación. ¿O usted cree que lanzaron esas advertencias porque sí, porque queremos molestar desde el Banco de la República, desde el Comité de la Regla Fiscal? No, ahora quedó más claro, y con esta explicación del ministro yo creo que se resuelven muchas dudas y ahora pues concentrarnos en lo que viene, la ley de competencias. Esa aclaración. Por partes, en fila, un segundito, Álvaro, que está alzando la mano la dama. María Consuelo. Muchas gracias. Yo arranco diciendo que yo nací en Valledupar. Yo vengo de una región del departamento del Cesar, que de hecho es un departamento relativamente joven. Y cuando se recompuso el Sistema Nacional de Regalías, yo me opuse, porque muchas de las regalías que venían de mi departamento se recentralizaron para proyectos que en la práctica carbón, por ejemplo. no se han visto en el departamento. Pero dicho eso, mi preocupación es entre teoría y realidad. A mí me parece que la teoría que nos cuenta el ministro no podría tener ninguna objeción, y menos de una persona viniendo de una región. Pero en la práctica, Néstor, me parece que el gobierno nacional, al cual pertenece el ministro Cristo en este momento, ha hecho todo lo contrario. Y no veo a este gobierno, con esa redistribución de competencias, achicando entidades del nivel nacional y votando gente. No lo veo. Por el contrario, lo que han hecho es crear más ministerios. ¿O a usted le parece que el Ministerio de la Igualdad no es un ejemplo de centralización de políticas que le pertenecen a los municipios y a los departamentos? Es clarísimo que esas competencias son de los municipios y los departamentos, y lo que hicieron fue centralizar y recoger en un presupuesto gordísimo de más de $1 billón el Ministerio de la Igualdad. Otro ejemplo. Y no es una buena noticia, María Consuelo, que el gobierno haya cedido en caso de achicar el Estado. ¿Pero usted cree que van a reversar lo que ellos consideran el mayor logro en pro de la igualdad, que es la creación del ministerio? Claro que no. Pero y no menos en 2 años. Es achicar Ministerio de Educación, claro, es achicar y le doy Invías, otro ejemplo. Es achicar Prosperidad La semana social. pasada se anunciaba con bombos y platillos la vinculación laboral de 2.353 madres comunitarias al ICBF. Eso cuesta 6.000 millones de pesos al año. Entonces, la pregunta es, ¿eso se va a revertir? ¿Se les van a devolver otra vez las madres comunitarias a los municipios, a los departamentos? Yo no lo veo. Entonces, mi preocupación es precisamente el paso de teoría
a la práctica, porque no veo este gobierno ni achicando el Estado. No la tranquiliza, María Consuelo. No me tranquiliza. Un poquito que viene una ley de competencias. Es que eso es lo que me parece en donde todos los sectores van a poder participar. Ese diseño institucional de qué se asume, cuál es la responsabilidad de las regiones. Y es natural que eso se termine aprobando de una manera aplastante en el Congreso, porque es que recordemos de dónde vienen los congresistas. Entonces, obviamente ellos quieren más recursos. La pregunta es, ¿no estamos dando un salto al vacío cuando los que están haciendo esta reforma han demostrado que van en contravía de lo que están predicando aquí con esta ley de transferencias, con la modificación de las transferencias? Lo que han hecho en 2 años y medio es todo lo contrario. Claro, pero es una buena noticia que un ministerio, y hay que decirlo, el ministerio creado para cerrar las brechas, veía una noticia ayer que a 28 de noviembre llevaba el 2,7% de ejecución. Ese ministerio tiene un área, por ejemplo, para habitante de calle. Estoy hablando del Ministerio de la Igualdad que conduce Francia Márquez. Tiene un área para hacer también transferencias económicas a la población más vulnerable. En fin, ese es el centralismo fallido, y el centralismo fallido, hay que decirlo además con todas sus letras, de Francia Márquez y del gobierno de Gustavo Petro. Entonces es una buena noticia que ahí donde el Estado claramente no está funcionando, y no ha funcionado, porque además esto del DPS no es solo, y de estas entidades no es solo de este gobierno. Como lo decía el ministro Cristo, pues la construcción de vías, que ayer escuchábamos unos audios de cómo había toda una intermediación de políticas